Y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 2 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Dice que por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia. Ahí está hablando de Jesucristo. El capítulo empieza que somos justificados por Cristo y que por Él es que tenemos entrada por la gracia o entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La entrada para las promesas de Dios, la entrada para el reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, solamente es a través de Cristo. La entrada para la gracia de Dios, que es el favor de Dios hacia el pecador que no lo merece, hacia el pecador que no ha hecho nada para meritarlo, porque el hombre delante de Dios es un ser caído que ha caído en el pecado, que se ha descarriado, que anda en tinieblas, que se ha esclavizado en el pecado y que no tiene mérito propio para entrar en ese reino santo de Dios. Pero la gracia es ese favor de Dios extendido hacia el pecador cuando reconoce su condición, cuando reconoce su necesidad y viene a Cristo para ser reconciliado con Dios. Déjeme contarte una historia de hace muchos años atrás. Había una convención en la ciudad de Nueva York y todos los hoteles se habían llenado y no había piezas para, si alguien quería ya quedarse en un hotel, no, se habían acabado las piezas. En Manhattan, Nueva York, y habían 3 turistas que habían llegado y no encontraban pieza en la ciudad de Nueva York. Y buscaron y al fin encontraron una pieza de hotel que les rentaban en un hotel de Nueva York, pero un hotel de 90 pisos. Pero el elevador estaba fuera de servicio. Y allí quedaba una pieza en el piso 90, que parece que nadie la había querido porque el elevador estaba fuera de servicio. Pero ellos, no teniendo nada más, pagaron por la pieza y les tocó que irse a pie hasta el piso 90, subiendo por las escaleras. Y entonces se fueron contando historias mientras subían. Y ellos se fueron contando chistes mientras subían los 90 pisos. Pero cuando llegaron a la pieza, resultó que habían dejado la llave allá en el escritorio de la recepción, en el lobby del hotel. Se les había quedado la llave y alguien tenía que bajar por ella. Sí, habían llegado sin llave
a su cuarto en el hotel. Pero déjeme decirte algo, querido amigo, que muchos cuando partan de este mundo se hallarán sin llave para entrar en el reino de Dios. El mundo los habría engañado, cogieron camino que no era. Muchos cuando parten de este mundo no van a tener la llave para entrar al reino precioso de nuestro Señor Jesucristo. No van a tener llave para entrar a la ciudad celestial. Porque aquí en la tierra cogieron otro camino. ¿Sabe cuál es la llave para entrar al reino eterno y glorioso de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo? La llave es Jesucristo. La llave es Él mismo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La puerta de entrada es Jesús. Pero hoy muchos se desvían del camino. Piensan que van a entrar al reino de Dios es porque ellos se lo merecen. Porque ellos tienen mérito propio y se merecen entrar al reino. Porque han hecho buenas obras, porque son buenos según ellos. Otros piensan que porque son religiosos. Y cuando partan de este mundo se hallarán sin llave, porque lo que los va a entrar al reino de Dios es fe en Jesús y nada más. Una fe, pero que una fe que los lleva a tomar acción en esta vida. Una fe que los lleva a abandonar el pecado, a convertirse de las tinieblas a la luz para seguirlo a Él. Pero muchos piensan que van a entrar es por sus propios méritos, o porque son buenos, o porque son religiosos. Y no saben que el pecado que han cometido es lo que les va a cerrar la puerta al reino de Dios. Porque el hombre pecador con el pecado encima no puede entrar al reino celestial, a la ciudad santa. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a entrar por las puertas, hablando de la ciudad celestial, y para tomar del árbol de la vida. Pero para entrar hay que lavar nuestras ropas del pecado, y la única manera de lavar nuestras ropas es en la sangre de Cristo, que es la que limpia nuestro pecado. 1 Juan 1:7. Por eso Juan dijo en Apocalipsis 1:5: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en Apocalipsis 7:14 Juan vio una visión de una multitud delante del trono y pregunta: ¿quiénes son estos? Pregunta el apóstol Juan, y la respuesta es: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Nuestras vestiduras son lavadas mediante la fe en la sangre de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25.
Y el que ha venido a Cristo reconociendo su condición, reconociendo que ha pecado y que necesita un Salvador, y cree en Jesús. Cree en Jesús como aquel a quien el Padre envió para salvar al hombre. Cree en su sacrificio en la cruz, que su sangre es lo que nos limpia de todo pecado. Ese es el que tiene la llave para entrar al reino de Dios, el que va a entrar por la puerta. No el que se piensa que porque va a cierta organización y es religioso, que por eso es que tiene las puertas abiertas. Se está engañando a sí mismo porque su fe no está en Jesús. Y el que no tiene fe en Jesús y en su sangre se quedó fuera del reino celestial. La Escritura dice, por gracia sois salvos. Jesucristo es la puerta para entrar a la gracia. Como el versículo que le cité, Romanos 5:2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia es el favor que no merecemos, el favor de Dios. Lo que alcanzó María, lo que alcanzó Pablo, lo que alcanzó Pedro, lo que alcanzaron los apóstoles, gracia. Romanos 11:6 dice, si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. La gracia tiene que ver con el favor de Dios hacia el pecador. La gracia nos da lo que no merecemos, lo que no ameritamos. La gracia de Dios en Cristo fue la que le abrió la puerta al ladrón en la cruz, cuando le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la gracia la que nos entra al reino celestial, la que nos da acceso al reino eterno, acceso al Padre, para que podamos entrar a la presencia de Dios nuestro Padre. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, hablando de Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Romanos 2:18, Efesios capítulo 2, versículo 18. Es la gracia de Dios en Cristo que nos da acceso a las moradas celestiales. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la gracia de Dios la que nos levanta. Es la gracia de Dios hacia el pecador que lo va a transformar, lo va a redimir, lo va a liberar. Por su gracia, no por nuestros méritos, porque el hombre pecador está bajo una sentencia de condenación, una sentencia de muerte para el alma. De modo que se le cierran completamente las puertas al reino celestial por su pecado y lo pone bajo un juicio de condenación. Y el único escape para el alma perdida, para el pecador, es venir a Cristo. Pero alguno dirá, sí, pero eso es para esos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Romanos 5:12 dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay nadie que pueda decir, no, yo entro al reino celestial por mis propios méritos. Eso le pasó a los fariseos y a los saduceos. Pensaron que ellos merecían el reino por lo que ellos eran. Pensaron que merecían el reino porque ellos eran
intachables, y no miraron su pecado, que ellos también le habían fallado a Dios. Y el Señor les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Les dijo, encuentras esas palabras en Mateo capítulo 23, y creo que es el versículo 33. Los fariseos, con todo y su religiosidad, estaban fuera del reino de Dios por su pecado. Todos necesitamos un Salvador. Y Jesús les dijo a los judíos: en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que no cree en Jesús muere en pecado para ser condenado, porque el que está sin Cristo está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dice Efesios 2:12. El que está sin Cristo está con un juicio de condenación sobre su cabeza. Y el único escape para él es entrar por la puerta de salvación. Entrar por la fe a esa gracia en Cristo Jesús para obtener gracia a través de Cristo. Juan el Bautista dijo: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios vino a través de Cristo, el favor que no merecemos. No lo ameritamos, no somos dignos de su gracia porque hemos pecado y le fallamos a Dios. Pero no hay otra manera de entrar, porque una vez hemos pecado, necesitamos de su gracia o nos perdemos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo para reconciliar al ser humano con Él. Para reconciliarlo, ya que el hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. Es un enemigo de Dios. Romanos 5:10 dice que, hablándole a los creyentes que eran enemigos de Dios antes de haber venido a Cristo. El hombre sin Cristo es un enemigo de Dios porque es un enemigo en su manera de pensar, en su manera de andar, de caminar en este mundo. Eso lo aleja de Dios. Sus hechos lo han enemistado contra Dios. Enemigo en su mente y en sus hechos, en sus pensamientos, como dice Colosenses. Colosenses capítulo 1. Por eso Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, y vuestras iniquidades han hecho apartar de vosotros su oído para no oír. Y dice: porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado hace división entre un Dios santo y un hombre pecador. Y lo pone bajo una condena para ser echado al lago de fuego para la destrucción de su alma. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego. Pero Jesucristo vino a librarnos de la segunda muerte, que es la muerte del alma. La primera muerte es la muerte del cuerpo. La segunda muerte, que dice la Biblia, es la muerte del alma, la destrucción del alma. Por eso el Señor dijo en Mateo 10:28, lo encuentras: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, pero Pablo dijo en 2 Corintios 1:10, al que nos
librará de tan gran muerte. Hablando de esa muerte del alma. Y el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quieres librarte de la segunda muerte, querido amigo? ¿Quieres ser reconciliado con Dios? ¿Quieres ser rescatado, redimido por la mano del Dios Santo? Solo hay una manera, venir a Cristo. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Que tu cuenta de pecados sea abolida? Solo hay una manera, venir a Cristo. ¿Quieres ser hallado no culpable por cuanto Cristo llevó tu juicio, llevó tu condena, llevó tu sentencia sobre su cuerpo en el madero? Como dice 1 Pedro 2:24, tienes que venir a Cristo. ¿Quieres que el acta de decretos que están contra ti sea anulada? Tiene que venir a Cristo. Un acta de decretos, como dice Colosenses capítulo 2 versículo 14, que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. La clavó en la cruz. Él vino a anular el acta de decretos que había contra nosotros. Él vino a quitar la sentencia de muerte. Él vino a quitar el pecado, que es lo que no nos dejaba entrar en su reino, o no nos deja entrar en su reino. Él vino a ser nuestro sustituto. Pedro dijo, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él murió por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él llevó nuestra sentencia de muerte. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro pecado, y ahora en Él se nos anuncia, para el que cree en Él con una fe verdadera, se les anuncia el perdón de pecados y la vida eterna, porque su sangre es la sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención, y en su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Y nuestra cuenta es abolida, anulada, porque Él pagó el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención. Por eso Hechos 10:43 dice, porque de Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. Perdón de pecados en su nombre. Esto es glorioso. Tu cuenta puede ser anulada hoy viniendo a Cristo, teniendo fe en Él. La puerta hacia el reino celestial se te puede abrir no mañana, hoy, recibiendo a Cristo como tu Salvador. Pero te tienes que arrepentir y venir a Él, porque la verdadera fe produce arrepentimiento. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el Señor dijo que se predicara, que los hombres se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y yo te hago una pregunta, ¿ya has entrado a esa gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús? ¿Por la fe en su obra de redención? ¿Por la fe en su sangre? ¿Ya le has pedido que te limpie con su preciosa sangre de todo pecado? Es lo único que quita tu pecado, para que la barrera que te impedía entrar a su reino sea quitada. ¿O vas a seguir lo mismo y cuando partas de este mundo, si no tienes a Cristo, te hallarás como esos turistas en el hotel cuando llegaron a la pieza, que estaban sin llave para entrar? Tú no quieres estar sin llave cuando partas de este mundo. Tú quieres irte a la presencia de Dios, al reino preparado para los que le aman. Pero si no sigues a Cristo, si no decides arrepentirte y seguir a Cristo, estarás sin llave para entrar en su reino, y tu alma será destruida en el lago de fuego. Te irás al abismo
donde serás atormentado en el Hades, en el Seol, en la prisión de los muertos, hasta que te llegue el día en que comparezcas ante el gran trono blanco, el trono donde Jesucristo se sentará para juzgar a los vivos y a los muertos. Y allí se abrirán los libros. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, lo cual no estará si no le seguiste en una fe verdadera, serás echado al lago de fuego. Pero no tiene por qué ser así. Hoy deja tu indiferencia con Dios, porque esto no es un juego. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados para satisfacer la justicia de Dios, porque Dios no pasa por alto su justicia. No tendrá por inocente al culpable, pero al que cree en Él, Él llevó su sentencia a favor de Él, Él llevó su juicio para abrirnos el camino para la paz con Dios, para el perdón, para la reconciliación con Dios y para entrar por ese reino celestial, a ese reino glorioso donde tendremos perpetuo gozo sobre nuestra cabeza y viviremos para siempre. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Hoy entrega tu vida a Cristo. Hoy recíbele como tu Salvador para que tengas esa llave espiritual en tu alma, para que tu alma no se pierda, para que cuando partas de este mundo estés en paz con Dios y se te abra amplia y generosa entrada en el reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 2 de Pedro 1:11. Bien, voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Él es el camino hacia el Padre. Él es la puerta de salvación para salvarte del lago de fuego y para entrar en su reino. No te quedes sin entrar por la puerta hoy. El Señor te invita a entrar por la puerta para tener la paz con Dios. Él es como esa arca de Noé, que solo había una puerta de salvación en el arca, pero solo 8 personas entraron en el arca y el diluvio se los llevó al resto. No te quedes fuera del arca de salvación, que es Jesucristo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile hacia el Señor. Si lo quieres recibir en este día como tu Señor y Salvador, dile hacia el Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que no tengo mérito propio que no tengo mérito propio para entrar en tu reino, para entrar en tu reino, pero creo que tú eres el Hijo del Dios Santo, pero creo que tú eres el Hijo del Dios Santo, que moriste en la cruz del Calvario que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y derramaste tu sangre para limpieza de mis pecados. para la limpieza de mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar en fe en este mundo, Quiero empezar a caminar en fe en este en mundo, fe en tu nombre, en fe en tu nombre, siguiéndote a ti. siguiéndote a ti. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi precioso Salvador, como mi precioso Salvador, como mi Señor, como mi Señor, como mi libertador como mi libertador, y como mi Dios. como mi Dios. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Quita de mí el corazón de piedra Quita de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne y dame un corazón de carne que te ame y que te siga. que te ame y que te siga. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y a los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida que estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti.
y las rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón, y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Gracias Gracias por recibirme en tu reino, por recibirme en tu reino, por tu gracia por tu gracia y a través de la fe y a través de la fe en tu Hijo Jesús. en tu Hijo Jesús. Y gracias Y gracias por el perdón de mis por pecados. el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Dios mío. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Si lo hiciste de corazón, hoy te has reconciliado con Dios. Y ya tienes esa llave para entrar en su reino. Esa llave es Jesús. El único que nos entra y da paz a nuestra vida y nos reconcilia con Dios. Bien, lee su palabra, síguele, no te apartes de él, hazte bautizar en las aguas en una iglesia cristiana y que Dios te bendiga.